El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Muy bien, ¿cómo están? Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí otra vez en la consulta virtual con su servidor Alfonso Mesa y vamos a hablar lo que vimos en el quinto día de Congreso Nacional de Neurología acerca de actualizaciones de algunas patologías que son un poquito infrecuentes, pero que cada vez las notamos más porque hacemos más diagnósticos de tipo genéticos y que podemos tener al alcance ya nuevos medicamentos para controlar este tipo de afecciones. Una de ellas es la atrofia muscular espinal. Esta es una enfermedad que es rara, es uno de cada 250 a 500 mil personas en el mundo. Sin embargo, aquí en Monterrey es el lugar de todo México donde se ha hecho más diagnósticos de este tipo de patologías y que están con tratamiento actualmente, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros al alcance estudios genéticos para poder hacer el diagnóstico con los pacientes y poder tener un medicamento adecuado. ¿Qué ha habido nuevo? Los medicamentos. Incluso es extraordinario lo que vimos y presenciamos porque el primer medicamento en el mundo que puede ser dado en pacientes que tienen atrofia muscular espinal y pueden curar no en el 100% de los casos, pero en alta posibilidad de los casos, una patología genética es en esta enfermedad. Es la primera ocasión que la humanidad tiene al alcance un tratamiento en el cual, sí, van virus, rompen un pedazo de exón del gen que está afectado, ponen un exón nuevo y como si fuera ingeniería genética, nosotros guiando el virus, hacen este trabajo por nosotros y cambian la genética de las células del paciente que estaban afectadas por mutación y dejan una genética normal. Entonces, es increíble que ya tenemos un medicamento de estas características como humanidad, que va a abrir un parteaguas para otras enfermedades de tipo genéticas, monogenéticas, donde sabemos dónde está el daño y que podemos controlarlos. No es 100% efectivo, pero sí es altamente efectivo. Pero el precio es algo impensable por ser el primer medicamento de esas características y por tener la novedad y aparte el costo de la producción y la investigación que se ha llevado a cabo para llegar a esto. ¿Cuánto estamos hablando de costo? 2.1 millones de dólares, 42 millones de pesos por 4 frascos que te aplican para un control adecuado. Entonces estamos hablando de algo impensable por el momento para yo creo que el 99% de la población mundial, pero que poco a poco va a estar más al alcance de los humanos. Nosotros como tal podemos controlar esta y posiblemente se abra una caja de Pandora para demás patologías y que podamos llegar a un control adecuado. Entonces, ya tenemos el primer medicamento que cambia tus genes y que puede controlar tu enfermedad como tal. Sin embargo, pues el costo nos hace que sea más factible utilizar otros medicamentos que sirven para la misma enfermedad, para un control, no para una cura, pero que los tenemos también al alcance aquí en la ciudad. Entonces, es algo importantísimo. Se habló mucho de atrofia muscular espinal. ¿Por qué? Porque nuevamente es y hay un medicamento específico para un control y se llama terapia génica, donde te pueden cambiar los genes. Esas cosas que pensamos antes que se hacían o se podían hacer o que decíamos, es ciencia ficción, viene en el futuro, ya es ahora. Ya es ahora y lo estamos viviendo y es algo que va a cambiar y revolucionar todas las patologías en el mundo. Es la primera patología de todas las enfermedades del mundo que se puede cambiar los genes y que va a venir a futuro una serie más de enfermedades que se pueden cambiar. También dentro de esta misma patología hemos hablado de algunos cambios que se hacen para pacientes que se tienen este tipo de trastornos que antes pensábamos que hacer ejercicio era lo mejor y ahora ya vemos que no es así. Entonces, estos grupos de pacientes se tratan, se controlan, pero no se les da medicamentos a largo plazo para que tengamos un control adecuado, para que podamos con nosotros, con los pacientes, que los músculos que están afectados no se dañen más a futuro con trabajos extremos, pero que se pueden mantener un tono adecuado para toda la vida y mejorar la calidad de vida en los pacientes. Por otro lado, también, como novedad de otra patología, de tumores de cerebro, en tumores se llaman gliomas grado 2, nosotros podemos tener un control adecuado porque ya también va a venir un medicamento que es el primer medicamento específico para la mutación principal que se ve en este grupo de tumores que se llama IDH. IDH significa isocitrato deshidrogenasa, que es una enzima que está mutada y que esta mutación va directamente el medicamento, Voracenib, para tratar de controlar a las células que están con alteraciones de mutación y que pueden llegar a tener un mucho mejor control. Tan así fue el control adecuado con este grupo de pacientes que se observó que con este grupo de pacientes
se puede controlar muy bien el tratamiento, con el tratamiento a largo plazo que se paró el estudio. O sea, estaban haciendo el estudio de investigación, vieron tanto el cambio y tan benéfico que dijeron, no, vamos a parar el estudio porque ya es tanta la mejoría que ni para qué seguir. Entonces también tenemos armas para gliomas de alto grado y que podemos tener un control muy adecuado en los grupos de pacientes y que con esto nosotros podemos decir, ¿saben qué? Cada vez tenemos más armas como médicos, no solamente es el chiste de llegar a un diagnóstico, no es lo difícil nada más llegar al diagnóstico, sino también buscar un tratamiento adecuado, porque antes los neurólogos nos quedamos, diagnosticamos al paciente y solamente era verlo y contemplar cómo era la evolución de la enfermedad porque no teníamos nada para controlarlo. Ahorita ya ha cambiado mucho, la neurología ha avanzado mucho, todavía estamos en pañales, va a avanzar muchísimo más en los próximos 50 años, esperamos vivirlo y verlo, y que por fin tenemos la primera terapia génica. Entonces es algo que a nosotros nos llama tanto la atención y que nos ayuda mucho para nuestro grupo de pacientes. Otras patologías que también vemos que tienen los primeros tratamientos que pueden ser, en cierta manera, algo efectivos, le digo algo efectivos porque todavía no tienen un control totalmente tan adecuado, pero que ya podemos controlarlo, son las distrofias. La distrofia son alteraciones en los músculos donde no están dañados, donde no están, perdón, muertas las células musculares, pero sí están dañadas, no hacen su correcta función y los pacientes lo manifiestan con marchas anormales, movimientos anormales de los músculos y que nosotros le llamamos distrofias. Bueno, en este grupo de pacientes con las distrofias, que también son alteraciones de tipo genéticas, ya hemos visto algunos de ellos que empiezan a aparecer los primeros medicamentos para un control adecuado de los síntomas. Todavía esto no tiene un control 100% de la enfermedad, controlan en parte de cierta manera la enfermedad, pero tenemos algo que ayudan a mejorar la calidad de vida en este grupo de pacientes que antes, nuevamente insistía, no teníamos nada que ofrecer y que ya podemos ofrecer a los pacientes y tener un control adecuado en su calidad de vida. Por otro lado, también vimos algunos acercamientos iniciales de nuevos medicamentos para control en miastenia gravis. La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune donde el cuerpo, por alguna razón, de diferentes vías, ataca a las terminaciones o la unión entre el nervio y músculo y evita que tenga una transmisión normal de la, no corriente eléctrica, sino del impulso nervioso al músculo para que tenga un tono adecuado y una fuerza adecuada. Con este grupo de pacientes, los pacientes manifiestan debilidad en los músculos, principalmente los músculos de los ojos, con caída del párpado, con visión doble, pero también puede ser generalizado, pérdida de fuerza en manos y piernas, y que con esto podemos tener un control adecuado con nuevos medicamentos como el Ravulizumab, que se adjunta al medicamento que ya teníamos aprobado para este grupo de pacientes, que es el Eculizumab, y que son medicamentos anticuerpos monoclonales que van a actuar para con un control adecuado en pacientes que tienen miastenia gravis de tipo generalizado seropositivo. O sea, que significa que están haciendo anticuerpos y que con este tipo de medicamentos podemos tener un control muy bonito y adecuado con los pacientes. Actualmente tenemos ahorita en infusión a 2 pacientes con estas características que se controlaron muy bien en su vida y que ningún otro medicamento le hizo su función. Le estamos dando este tipo de medicamentos y han tenido muy buena calidad de vida y que tienen un control adecuado a largo plazo. Entonces, nuevamente insisto, cada vez tenemos más armas para tener un control más adecuado de los pacientes para largo plazo. Por otro lado, tenemos que ver también que tenemos medicamentos nuevos para algunas enfermedades ya muy conocidas, pero que tenían algunos efectos colaterales raros, como en el Parkinson. En el Parkinson, antes teníamos pacientes que tenían alucinaciones, comportamientos anormales, bizarros, violentos, y que tenían también deterioro cognitivo. Y con ellos nosotros antes teníamos que utilizar algunos medicamentos antipsicóticos para tratar de controlarlos y que tengan un mejor sueño, un mejor control de su estabilidad emocional, pero no tenían ese control adecuado, óptimo que queríamos nosotros. Ya llegaron nuevos medicamentos, ¿sí? No puedo decir obviamente marcas porque se tienen que primero valorar si se necesitan o no por el médico, pero sí saber que existen nuevos medicamentos para que en el paciente que tiene enfermedad de Parkinson, que está con tratamiento, ya sea para Impexol, Levodopa, Paracegilina o algunos otros de este grupo de medicamentos, tienen alteraciones de cambios de comportamiento y conducta, anormalidades en el estado de ánimo, problemas cognitivos, podemos dar este grupo de medicamentos nuevos para que tengan mejor control. Yo ya lo he utilizado en 2 pacientes y han tenido muy buena aceptación y con control adecuado de sus medicamentos. Entonces, sí tenemos cada vez más armas que podemos ayudar más a los pacientes. Por otro lado, también vimos que hay cosas nuevas en epilepsia. La epilepsia pues es una enfermedad que es
difícil porque son pacientes que tienen miedo al momento de tener una crisis convulsiva porque no saben en qué momento la vida le va a volver a dar otra. Y esa incertidumbre genera un miedo y ese miedo genera una fobia social. Al tener un control adecuado en los pacientes, vemos que después de 6 meses de estar bien controlados, pueden volver a retomar su vida lo más normal posible y que tengan un control adecuado de su vida para largo plazo. Entonces, podemos tener un control adecuado con ese grupo de pacientes, tenemos cada vez más armas. Antes no teníamos todos los medicamentos que existían en el mundo para este grupo de pacientes, pero ya los tenemos. Ya tenemos medicamentos como la carbamazepina de liberación prolongada, ya tenemos medicamentos como la cosamida, ya tenemos medicamentos de tercera línea para un control adecuado con un grupo de pacientes de liberación prolongada, muchos de ellos, que nos ayudan a que no tengan sueño, porque esos medicamentos producen sueño como un efecto colateral, la mayoría de ellos, y que se tenían que dar en la mañana y la noche. En la mañana que se daban, producían un sueño inadecuado en el paciente que no le permitía hacer su calidad de vida adecuada en el día, y que la llegada de estos medicamentos de liberación prolongada se lo toman en la noche, duermen correctamente durante la noche, en la mañana están despiertos y sigue el efecto del medicamento como tal, logrando un control adecuado en los pacientes que estén libres de crisis convulsivas y que no tengan los efectos colaterales indeseados. Entonces, saber que ya existen también este grupo de medicamentos aquí en la ciudad y que podemos disponer de ellos para un control adecuado para largo plazo. Por otro lado, en epilepsia también nos hicieron mucho énfasis de aquellos pacientes que son candidatos a cirugía. Cuando un paciente tiene en epilepsia un tratamiento y no le funcionó, nosotros vamos a un segundo tratamiento, monoterapia, o sea, un solo medicamento, y vemos si funciona o no. Si el segundo medicamento no funciona dando las dosis adecuadas y manteniendo niveles séricos adecuados, le vamos a agregar 2 medicamentos juntos, que sería la tercera línea de tratamiento. Si al darle 2 medicamentos en dosis máximas, que no interaccionen entre ellos, que sean adecuados para la enfermedad y no funciona, lo siguiente es valorar si el paciente es candidato a dar tratamiento quirúrgico. Tenemos mucho miedo como médicos, como pacientes, de ofrecer un tratamiento quirúrgico o aceptar un tratamiento quirúrgico, o sea, abrir el cráneo, quitar una parte del cerebro que puede ser la que está convulsionando, no, que no puede ser, que es la que está convulsionando el paciente, haciendo que convulsione, que se llama una resección de la lesión, y que con esto podemos tener un control en algún grupo de pacientes, obviamente que están estudiados previamente y saber que sí es un grupo de pacientes que pueden beneficiarse de la cirugía. Cada vez lo bueno en México y en el mundo son más los pacientes que son candidatos bien estudiados a cirugía y que se lleva a cabo la cirugía y que tienen un control adecuado. No es magia, no significa que con esto, oye doctor, pues todos vamos a operar, no, no. Se tiene que seguir un protocolo porque cada vez es más riesgoso los efectos colaterales que pueden ocurrir con el uso de 2 medicamentos conjuntos o con la cirugía como tal, pero en aquellos pacientes que están bien establecidos, se han seguido los protocolos bien establecidos, podemos llegar a un tratamiento quirúrgico que puede ser el inicio de un control adecuado en el grupo de pacientes. Por último, también hemos visto que en epilepsia hay que controlar aquellos factores que están relacionados a la epilepsia. En las crisis convulsivas, nosotros veíamos a los pacientes y decíamos, bueno, pues tiene crisis convulsivas, y como neurólogo nos sentíamos muy bien controlando las crisis. Venía el paciente y nos decía, doctor, tengo 3 meses sin crisis convulsivas. Nosotros, excelente, ya tenemos un control adecuado. Ya ha cambiado eso. Ya somos más ambiciosos en el control del paciente, que no solamente ya tenemos que controlar las crisis convulsivas, sino también todo aquello relacionado a la epilepsia, como que hay pacientes que tienen crisis convulsivas y al tener una epilepsia, un síndrome epiléptico, tienen cambios conductuales o cognitivos. Se llaman trastornos conductuales relacionados a la epilepsia, trastornos cognitivos relacionados a la epilepsia, y que estos pueden ser que los pacientes se vuelvan aislados socialmente o se vuelvan con ira importante o tengan celotipia o que tengan problemas de inclusive el querer tomar objetos con cleptomanías, y que estos pueden ser dados porque la epilepsia dejan ciertas secuelas, es un daño. Hay pacientes, como un paréntesis, que me dicen, doctor, es que mi mamá no convulsiona feo, convulsiona leve. No existe convulsiones leves ni feas. Obviamente es más aparatosa físicamente ver a un paciente que tiene una crisis convulsiva tónico-clónica generalizada, donde se mueve todo el cuerpo,
a tener una crisis de ausencia o una crisis parcial discognitiva donde nada más se quedan viendo hacia el frente. Pero para el cerebro lo mismo, es una tormenta química y que deja secuelas si estas tormentas químicas son muy repetitivas y que no llegan a tener un control adecuado, porque esas zonas pueden inclusive lesionarse, cicatrizar y hacer un daño estructural en el cerebro, y aparte las neuronas que están alrededor también tener daño sufrido porque viene el evento convulsivo y eso daña hiperpolarizando a las neuronas adyacentes y hacen que haya un cambio conformacional en las mismas, y que si son zonas conductuales o cognitivas pueden ser cambios irreversibles a largo plazo. Por eso tener un control adecuado no solamente de las crisis convulsivas, sino también del estado cognitivo y el estado conductual de los pacientes que tienen epilepsia, para que nosotros podamos tener un control adecuado a largo plazo y tener una calidad de vida mucho mejor en este grupo de pacientes que llegan a nosotros como médicos confiándonos su salud o su enfermedad, tratando de controlarla, para que nosotros podamos llegar a tener un control adecuado. Entonces, son cosas nuevas que tenemos, ¿sí? Este último día se vieron ya menor cantidad de temas, y temas un poquito de enfermedades un poco más raras, excepto la epilepsia, que es común. El resto de enfermedades fueron raras. También se vio casos de neuropediatría, que ahí no andamos tanto el tema porque son neurólogos de adultos como tal, pero que nosotros pudimos agarrar de esto y de estas pláticas y estas pláticas lo mejor para nuestros pacientes, donde, resumiendo, vimos alteraciones en Parkinson que se pueden ser controlados con nuevos medicamentos que llegaron a la ciudad, control de pacientes que tenían tumores con gliomas grado 2, que ya hay un nuevo medicamento que podemos utilizar si es mutación con IDH dentro del estudio morfológico y molecular de la biopsia que se saca de la tumoración. Tenemos nuevos tratamientos para atrofia muscular espinal, entre ellos medicamentos vía oral, medicamentos impuestos en forma intratecal por la espalda en una punción lumbar, o inclusive un nuevo medicamento que es el primero en el mundo que cambia tus genes realmente para un control, e inclusive hablar de una cura de la enfermedad genética que está afectada porque cambia tus genes malos y pues te coloca genes buenos. Y también vimos el que hay un control adecuado en epilepsia. Cada vez disponemos más de medicamentos con menos efectos colaterales, con mejor control de las crisis, y que cada vez están más accesibles al costo para el público en general, y que llegaron a la ciudad para tener un control muy adecuado en el mismo, y que así podemos hacer un control a largo plazo en nuestros pacientes, evitando también alteraciones conductuales y cognitivas. Pues muy bien, quería hablarles acerca de este último día. Este último día fue un poquito más corto. Cubrimos todos los espectros de las enfermedades neurológicas: trastornos de movimiento, problemas desminimizantes, alteraciones, tumoraciones, problemas de dolor de cabeza, alteraciones con crisis convulsivas y enfermedades neuromusculares, donde podemos con eso tener un control adecuado en nuestros pacientes, con cada vez más armas con el cual podemos disponer y tener un control más efectivo. Muchísimas gracias. Estos próximos 2 martes es 24 y 31, por lo tanto no estaremos en vivo, ¿sí? Entonces ponemos alguna repetición de 2 temas que me parecen importantes: cómo identificar un evento vascular cerebral. Siempre es importante como familia cómo identificar estos eventos. Y el segundo tema es de miastenia gravis, que cada vez es una enfermedad que se ve más común porque se diagnostica cada vez más, pensándose más, y que estamos cada vez más cercanos a que tengamos un familiar o un amigo que tenga esta enfermedad y podamos tener un control adecuado a largo plazo. Y ya nos veríamos aquí el martes 7 de enero para volver a retomar en vivo y que podamos tener una charla acerca del primer tema del año que me pidieron. Hablamos de miastenia gravis porque cada vez se ha visto más el diagnóstico, porque se sospecha más. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les deseo a todos unas muy felices fiestas, que este 2025 sea el mejor año en sus vidas. Y pues bueno, a comer rico, con moderación obviamente. Si somos diabéticos, pues tener un control muy adecuado. Si no somos diabéticos, poner como quieran un control de la dieta. Y pues bueno, cualquier cosa, estamos en redes sociales para cualquier duda o pregunta. Felices fiestas, cuídense mucho. Nos vemos.